Se está trabajando en un estudio que habla y hace referencia, a nivel educativo estamos hablando, de lo que es el ausentismo y de lo que significa justamente el ausentismo en etapa del secundario. En este es caso, un estudio del Observatorio Argentino por la Educación que como dato principal da esto, ¿no? Que 1 de cada 4 estudiantes tienes al menos 20 faltas. Uno de cada 4. Sí. Tiene al menos 20 faltas, sobre todo en el nivel secundario, es donde más se nota el ausentismo. ¿Qué significa? ¿Es mucho el nivel? ¿Qué significa para el docente en el aula? ¿Y qué repercusión tiene en la calidad educativa? En la calidad educativa. Alejandro Castro Santander, especialista en educación, argentino por la educación en Mendoza. Hola Alejandro, ¿cómo va? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Mercedes, Mariano. Bien, bien, muy bien. Bueno, qué placer, gracias por atendernos. Contanos un poco, digamos, cada vez que hay un informe de este tipo nos asombran los números, porque es mucha la cantidad de faltas que se tienen, pero ¿qué significado tiene eso a nivel educativo, ¿no? Bueno, sí, este es un nuevo estudio a partir de las pruebas Aprender 2022. Que por supuesto tenían otros cuestionarios, como ya hemos visto. Bueno, en este caso lo que se analizó fue justamente el tema de las inasistencias. Y el faltar a clase, y sobre todo cuando es mucho, ¿no? En este caso estamos hablando de 20 faltas, ¿no? Agregado a una serie de otras consideraciones, ¿no? que tienen tanto los docentes como los directivos, para poder entender lo que interpretan ellos, ¿no? Cómo afecta esto de las faltas. En realidad forma parte de los análisis que venimos haciendo desde la educación hace décadas, ¿no? O sea, cómo afecta el tema de la inasistencia. En la primaria siempre se ha dicho que tiene que ver un poco con cierta desidia también de los padres, pero en el caso del secundario en realidad son decisiones de los mismos estudiantes. En este caso eran los estudiantes de los últimos años, ¿no? Del secundario, que dijeron algo interesante, ¿no? O sea, esto de que faltaban porque no tenían ganas, ¿no? Y en realidad esto de no tener ganas forma parte, en realidad, de las consecuencias de la inasistencia. Una de las... digamos, lo que provoca muchas veces faltar es de a poquito ir perdiendo el ritmo, ir perdiendo aprendizajes, ir perdiendo contacto social con los compañeros, y esto lleva muchas veces a esta desmotivación. Y además se ha convertido el ausentismo, Alejandro, en una de las principales causas de los problemas de aprendizaje, ¿no? Porque es imposible, si vos no vas tanto, afecta. Si vos no vas tanto a la escuela, obviamente que como vos decís, perdés el hilo de la clase, el hilo de la materia, cuando vas a rendir, o sea, una cosa lleva a la otra, cada vez más complejo. Sí, y mucho más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno hace el proceso que se sigue, ¿no? El alumno que empieza a tener dificultades, como empieza a tener dificultades en su rendimiento, empieza a faltar y luego se llega, ¿no? A la repitencia y de la repitencia al abandono. Entonces forma parte, ¿no? De este proceso que hay que tratar de prevenir a tiempo para ver cómo hacemos para que no llegue, ¿no? al abandono. Ahora, los factores que influyen en calidad educativa son muchos, ¿no? Este es uno, y nosotros insistimos siempre en que es necesario estar antes, no es llegar a la conclusión que tal alumno puede haber fracasado porque faltó mucho. ¿Qué hacemos cuando empiezan a faltar, ¿no? Y excluimos las enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ve que se falta y no hay una explicación? Y este alumno ya se convierte en un alumno que falta de manera ya crónica. ¿Qué hace la institución educativa, ¿no? Si se pone en contacto con la familia, si tiene algún tipo de programa para poder tratar de intervenir en estos casos. Nosotros siempre llegamos al final de la película. Mirá vos, disculpame, Mechi, me hace acordar, Alejandro, con esto que estaba comentando, en plena pandemia, otro contexto distinto, pero eso de salir a buscarlo, ¿no? De ir a buscar, a la casa, de estar buscándolo, de ir en una contención, digamos. Bueno, en este sentido también pasa lo mismo, ¿no? Vos notás que hay una ausencia reiterada, que no tiene motivo de enfermedad, como dice Alejandro y demás. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, porque en cuanto a
a la estrategia que se utiliza. Llegás a una cierta cantidad de faltas, quedas libre, pagás eso. Es punitiva, ¿no? Es punitiva, claro, pero digo, quizás en algunos colegios no se está tomando tampoco esas medidas y es como que se falta y no pasa nada. Fíjense que cuando analizábamos nosotros, sobre todo cuando se puso tan de moda Finlandia, una de las explicaciones que daban ellos mismos, ¿no?, en relación a su éxito, era porque estaban siempre atentos a cuando había algún indicador que podía mostrar en algún momento cierta, que podía tener luego cierta consecuencia, ¿no?, en el rendimiento del chico. Esto es lo que nos está faltando, ¿no? Nosotros creo que todo lo que hace a la prevención, lo mismo nos pasa en salud, ¿no? Estamos siempre llegando tarde a estos acontecimientos, que cuando hay un buen, vuelvo a esto, ¿no?, cuando hay un buen programa de seguimiento y hay un buen monitoreo de qué es lo que va pasando, uno puede ir atendiendo y puede rescatar muchos de estos estudiantes, que quiero insistir en esto, ¿no? Esto de no van porque no tienen ganas, en realidad esa desmotivación está provocada por otras situaciones. Entonces llega un momento que cuando les va mal, empiezan a faltar, pierden el ritmo, pierden el contacto con sus compañeros, no saben cómo seguir, etcétera, etcétera. Una cosa lleva a la otra. Luego, no tengo ganas. Y te sumo una más. Hay que hacer más interesante la escuela también en muchos aspectos, ¿no? Bueno, me parece que por ese lado también viene la cosa. Sí, eso también lo plantean los mismos estudiantes, ¿no? Yo creo que esta escuela, ¿se acuerdan que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una escuela del siglo XIX, y ya decimos padres, docentes y alumnos del siglo XXI, no termina de acomodarse. Pero también insistamos, no caigamos en la trampa de decir que la solución pasa solo por la tecnología, que es uno de los temas que me parece que también podemos caer en ese error, ¿no? No, es mucho más que eso, ¿no? Es más complejo, ¿no? Yo puedo tener un muy mal proyecto educativo con mucha informática, mucha tecnología, y seguir teniendo una mala escuela con tecnología, ¿no? Entonces yo creo que la mirada sigue siendo integral, sigue siendo más compleja. Hay que trabajar, sí estoy de acuerdo, Mercedes, con la capacitación de los docentes para ver cómo hago para motivar a esta generación Z, ¿no?, que es tan complicada, ¿no?, y que lleva a que no lo pueda tratar como tratábamos en otras décadas al estudiante, ¿no? Entonces me parece que el desafío sigue siendo el mismo. Alejandro, o sea, rever un poco los proyectos educativos y repensar las propias prácticas. Fíjate que acá los directivos decían que el problema que más le preocupaba era la inasistencia. No, hay otros que están por encima de la inasistencia, y la inasistencia sí es muy importante, pero no es el más importante. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Nombraste la tecnología, tenemos muchas ganas de hablar, ¿no?, del celular en la escuela, algunos que lo prohíben, otros que lo sacan, otros que lo utilizan como herramienta, pero eso es para en otro momento. Te llamamos otro día y hablamos de eso. Seguramente que te vamos a estar convocando. Un fuerte abrazo, gracias. Abrazo, que siga muy bien. Hasta luego.